tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Sin Su Permiso, otro miércoles más que está con nosotras. Hoy es miércoles 29 de julio, gracias por acompañarnos. Esta noche estarán con nosotros en el set, en nuestra sección estelar, el licenciado Walter Araujo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y desde el edificio Avante, el Centro de Negocios de Santa Elena, el licenciado Francisco Merino, diputado del PCN. Con ellos vamos a estar hablando, por supuesto, del panorama de las elecciones del 2011. Y por primera vez en televisión vamos a enseñarles la papeleta de votación para diputados de la Asamblea Legislativa 2012. Seguramente usted tiene varias confusiones, varias dudas. Este es un ejemplo de lo que es la papeleta de lo que sería San Salvador. En breve vamos a estar platicando con el magistrado Araujo para que nos aclare muchas dudas. Por supuesto, me acompañan mis colegas Ana Giralt. Ana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Lorena. Y esta noche nos está con nosotras Francesca Falconi. Hemos invitado y agradecemos nuevamente que nos acompaña Neri Mabel Reyes, directora de noticias de YSKL. Buenas noches, gracias Neri Mabel. Muchas gracias, buenas noches a ti, a los televidentes, a Ana, al magistrado Araujo. Magistrado, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Gracias, buenas noches Lorena, Ana, Neri Mabel. Pues creo yo que aquí hay que hablar, como dicen, sin permiso de nadie, ¿verdad? Totalmente. Creo que la ciudadanía merece ya que le vayamos aclarando el panorama de cómo va a ser el evento electoral 2011, hablar de todos los entornos políticos, de las realidades, de las grandes farsas también que está viviendo nuestra democracia, y lo digo con toda la fuerza que demanda esta palabra. Aquí hay personas o autoridades que están pretendiendo burlarse de la democracia salvadoreña, vernos las caras a los salvadoreños como que si nos vamos a dejar entender que no somos personas inteligentes. Este pueblo es un pueblo que ha madurado, que ha crecido, que tiene la capacidad suficiente para tomar sus propias decisiones. Se lo ha demostrado al mundo. Salimos de un proceso de conflicto armado, alcanzamos la paz. Aquí ha ganado una oposición política que estuvo alzada en armas a través de las urnas electorales, y hoy lamentablemente se quiere trastocar la democracia salvadoreña. O sea, creo que hay abusos de parte de institucionalidad del país muy claramente establecido, el conflicto con la Corte Suprema de Justicia, específicamente con la Sala de lo Constitucional, y esta última, digo yo, gran gracia, llamarle de alguna forma, con lo que es la sanción del señor presidente de la República al decreto legislativo, a 2 decretos legislativos. Uno a mí me tiene sin cuidado, y creo que al resto de salvadoreños también, que es eso de facilitar los trámites de inscripción de partidos políticos, pero el otro decreto, en donde hubo un veto del señor presidente de la República, señalando totalmente los vicios de inconstitucionalidad que ya había dictado la Sala de lo Constitucional, que está muy relacionado a las papeletas de votación, y se contradice totalmente lo que fue el veto del presidente. Porque la sanción es totalmente al mismo decreto. Porque, Lorena, tratemos de explicárselo didácticamente. Exacto, a la ciudadanía. Eso era lo que decíamos aquí tenemos, si me permites, sí, claro. Esta sería la papeleta para San Salvador, en donde hay 25 diputados. Aquí está la bandera del FMLN, de Gana, de Arena, y así sucesivamente de cada partido político, y aparecen los 25 candidatos probables. O sea, esto es un caso hipotético de cada uno de los partidos. Este es un único departamento, el departamento de San Salvador, que es el más complicado si se quiere ver, pero es totalmente, el tribunal ha previsto ya el tamaño de los anaqueles para que la gente pueda votar con esta papeleta, cuidar la secretividad, todos esos elementos. Eso no tiene ningún problema. Luego vienen los departamentos de La Libertad, Santa Ana, San Miguel, que son de 9 diputados, de 6 diputados, 7, o sea, es este tipo de papeleta. La otra, que es totalmente manejable de la misma forma. Y luego viene la que hasta 5 diputados por circunscripción, los de 3, los de 4 y los de 5, que será más o menos este tipo de papeleta. O sea que el país, si me permite, Anita, solo le aclaro rápidamente, el país está listo, el tribunal, para poder votar con la fotografía, que eran los elementos de la sentencia de la sala. Decía que apareciese el rostro del ciudadano, exacto, el nombre del ciudadano, pero que también
fuese posible que la ciudadanía pudiese votar preferentemente por las personas dentro Eso es lo que queremos hablar con usted esta noche, ir como el paso a paso, porque no está claro el proceso de votación. Porque, vaya, aquí yo tengo una copia no tan bonita como la suya, pero yo tengo 25 candidatos, 25 posibilidades para San Salvador. ¿Qué pasa si yo, votante, agarro la bandera, los candidatos de mi partido y marco 25 caritas? Simple y sencillamente. ¿Es válido ese voto? Ese voto es válido siempre y cuando, para el caso de San Salvador, nosotros tomemos la misma columna que pertenece a un solo partido político, porque lo que no permite nuestro sistema es el voto cruzado. Yo no puedo votar por un candidato de Arena, y votar por dos del FMLN. No, yo puedo votar por los 25 candidatos del partido de mi preferencia. Para San Salvador, puedo votar por uno, podría votar por dos, podría votar por tres, hasta el número total, siempre dentro del mismo partido político. En un paso abreviado se pone que el que vote por la bandera está dándole el voto a los 25. O sea, eso quiere decir... Pero ¿y qué pasa si yo solo marco 3 caras? Ajá, 3 caras. ¿Qué sucedería? Esas 3 caras llevan 3 votos en el conteo definitivo. O sea, ¿qué sucede? Vamos a ponerlo... Un voto para cada uno de los que marcó. Vaya, pongamos el ejemplo... Tiene que ser del mismo partido. Del mismo partido. Eso hay que aclarárselo a la ciudadanía. Aquí no hay voto cruzado. Lo que se llama en un proceso electoral, no se permite votar por un candidato de Arena o por un candidato del PCN. No, se permite única y exclusivamente votar por todos los candidatos del partido o por uno hasta el número total de candidatos. O sea, en el caso de San Salvador, podrían votar del 1 hasta el 25, votar por la bandera, y eso les daría un voto a cada candidato. O sea, no le va a dar más diputados a un partido. Quizás tratemos de explicarle a la ciudadanía. El sistema sigue siendo el mismo para el conteo y el reparto de diputados en la Asamblea. Porque hay 84 diputados. ¿Qué sucede si en este caso de esta papeleta el FMLN saca en una circunscripción que arroje 10.000 votos, saca 5.000 votos? O sea, ¿cuántos diputados le correspondería si fuera matemático? 2.5. O sea, por lo tanto tendría 2 diputados por cociente electoral, y el punto 5 lo va a pelear, si no hay nadie del resto que tenga punto 5 o un poquito más que él, lógicamente le asignaría 3 diputados. ¿Qué quiere decir esto? Simple y sencillamente que eso se cuenta igual, pero habría un paso adicional, y es el siguiente. La ciudadanía, decía la sentencia de la Corte, tiene el derecho de ordenar los listados. O sea, no necesariamente el que vaya aquí primero va a ser el diputado si el Frente saca 2 en la circunscripción. Puede ser que la gente vote a este último candidato muchas veces más que el resto de la planilla. Él sería el primer candidato a diputado. Por lo tanto, es darle el poder al ciudadano o a la ciudadana de elegir. Pero eso sí se está respetando. No, eso precisamente, Ana, es lo que el presidente de la República vetó del decreto que vetó a la Asamblea Legislativa, y ahora posteriormente hacen otra reforma, y ahora ¿qué es lo que sucede? Simple y sencillamente, esto es un adorno democrático. Pero entonces, ¿de qué sirven las fotografías ahora, magistrado? Solo para que estén ahí. Para que no van a hacer las fotos. Eso es lo que quiero decir. Pero eso no significa que va a haber más confusión en la gente, entonces. Pues yo digo que si se pierde el caso concreto de que la gente elija a las personas que quiere dentro del partido político, porque les ve más cualidades, porque los que estaban ya no les gustan, porque quieren conocer, nivelar, por ejemplo, las políticas de género, por decir cualquier tipo de situación, darle más participaciones a unas mujeres en un partido que no las han tenido en determinado momento. Todas esas condiciones sociales del elector se ven totalmente truncadas con el decreto legislativo sancionado ayer. Siempre se mantiene, porque en elecciones anteriores, magistrado, por ejemplo, los partidos definen candidato a primer diputado, candidato a segundo diputado. Esa aberración antidemocrática sancionada el día de ayer, lo que hace es que prácticamente
nos hace lo mismo Vuelve que los partidos escojan los listados y pongan a las personas en el orden que quieran de su preferencia. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de que hayan banderas y fotografías? Para mí es gastar Porque papel. el presidente magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, decía que buscaban darle dos alternativas. El ciudadano decide o voto por la bandera y establece lo que usted mencionaba, o voto por la fotografía. Pero entonces, ¿cuál es el papel que va a jugar el tribunal si el ciudadano vota por una fotografía? Solo por una foto. No, porque lo que están haciendo es, al votar por la bandera, están votando por el orden del partido político. Pero si yo voto por la foto, el candidato tiene que garantizarse tener la mayoría, una cantidad determinada de de votos. para que Pero le quede. está impidiendo, cuando le está dando una prelación al orden de 1, 2, 3, 4 que pone el partido, lógicamente los partidos, muchas personas, al ver la papeleta tan grande, no van a querer marcar preferencias y entonces le van a hacer votar al ciudadano por el orden del partido político, y eso es lo que no pretende, lo que no permite la sala, no es que no pretenda, lo que no permite la sala de lo constitucional. Por lo tanto, no juguemos, y por eso comencé mi intervención, Lorena y Ana y Neri Mabel, diciéndole: no juguemos con la democracia del país, primero porque es inconstitucional. O sea, yo estoy seguro que aquí van a venir ciudadanos el día de mañana a presentar demandas de inconstitucionalidad. Estaba en este set a la par el doctor Rivas Blanco, está un representante de ANEP, un representante de FUSADES. O sea, no jueguen con la democracia. Escuché al presidente de la Asamblea Legislativa dirigirse a las personas, que esté el doctor Alfredo Martínez Moreno en una conferencia, el doctor Abraham Rodríguez, o sea, el secretario de Asuntos Jurídicos de la Universidad Tecnológica, muchas personalidades, y dice: ya sabemos el pedigrí de estas personas, políticos fracasados. O sea, en realidad yo no entiendo cómo un presidente de un órgano del Estado, ante una convocatoria de la sociedad tan civil, tan importante, se puede dar el lujo de descalificar a priori, cuando lo que está pretendiendo la ciudadanía es simple y sencillamente que le permitan ejercer su derecho de elector, de elegir, y es fácil de entenderlo. ¿Qué haremos los salvadoreños? Simple y sencillamente, pues yo quiero que esta señora del FMLN, no me gusta cómo trabaja en la Asamblea Legislativa, por lo tanto no voy a votar por ella. Quiero que este otro candidato a diputado es el que vaya, y entonces tengo ese derecho de elegir, y eso dice la sentencia de la sala. Pero eso vamos a ir a una pausa y en el próximo bloque empezamos contigo. Ya regresamos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Mi trabajo no es de una hora, es de todo un día para presentarles la mejor hora del día. Es un esfuerzo constante para llevarles la realidad del país tal cual es. El ejercicio profesional, serio y responsable. A las 8 en punto, en Canal 33. Bueno, continúan las dudas y tenemos aquí para hacer un ejercicio, magistrado. Por ejemplo, si tenemos, es una papeleta ejemplo también, si yo no marco la bandera y me salen todas estas fotografías y marco al diputado 1, al 3 y al 5, ¿este voto es válido, no es válido y cómo se cuenta? ¿Se cuenta por 3 o sí, cómo? Es un voto válido para el partido político. O sea, para el partido político en ese caso gana. gana. Que yo al señor 1 gana. le ponga una cruz aquí, al señor 2 le pongo una cruz aquí, a la otra señora le pongo una cruz. ¿De qué sirve ese voto? A eso creo yo que vamos. Esto es la farsa de lo que han hecho. Entonces, con el decreto. La farsa han hecho porque la ley que han aprobado solo y sancionado el señor presidente de la República solo permite que se vote o por la bandera o por un diputado. Pero ¿por qué si a mí en San Salvador me representan 25 diputados, por qué yo no como votante tengo el derecho de decir, bueno, quiero que me representen 5 del partido que a mí me gusta? Por y eso, voto por esos 5. ¿Por qué
le está restando tanta importancia a mi voto si yo estoy escogiendo a 5 que quiero que me representen? ¿Dónde queda la representatividad? Muchos ciudadanos, y en mi caso yo me pongo como ciudadano porque yo voy a votar, el hecho que organice las elecciones junto al resto de magistrados no me va a quitar mi derecho de ir a votar. Yo estuve muy entusiasmado cuando se emitió la sentencia de la Sala de lo Constitucional y nos daba, Ana, ese derecho precisamente, de escoger eso, a quién queríamos como legisladores, a quiénes íbamos a querer en la Asamblea Legislativa. Bueno, intentaron algunos partidos políticos, y quiero decirlo con nombre y apellido, algunos partidos políticos eliminar ese derecho. El presidente de la República, con sano juicio y apegado a la sentencia de la Sala de lo Constitucional, vetó aquel decreto. ¿Qué sucedió? Y ahora vienen, hacen otro decreto que le cambian, porque lo que incluyen en el primer decreto podían presentar incompletas las planillas. Sí. Eso ya lo eliminaron. Hoy por lo menos vamos a tener la sábana, ¿verdad? Ajá. O sea, la sábana de San Salvador sí la vamos a tener, porque que no va a servir de nada. Tienen la obligación. Sí, no va a servir en términos prácticos. ¿Por qué? Porque solo tiene dos opciones. O bandera, o anda un candidato o para una bandera. Todos los votos que llevan la bandera va a ser el orden del partido político. O sea, es trampearle a la ciudadanía, es quitarle un derecho. Y si a mí me gustan 2 de 25, exacto, y a esos 2 quiero privilegiar, ese derecho es el que dio la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué tengo que limitarle al ciudadano o a la ciudadana a un solo voto? A un solo voto sobre una planilla. El tribunal, magistrado, en estos casos, por ejemplo, digamos, con todos los vacíos que usted señala acerca de cuando marcar 2 fotografías y no representan mayor beneficio para el ciudadano, pero ¿qué papel juega el tribunal entonces contando votos de fotografías? ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí tenemos niveles institucionales. En primer lugar, quien emite las leyes, y todos estamos de acuerdo, es la Asamblea Legislativa. Pero arriba de la emisión de un decreto ley, de una ley de la República, hay un único órgano del Estado que es capaz de controlar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la legislación. Y esa es la Honorable Sala de lo Constitucional del país. O sea, la Sala dictó una sentencia apegada a derecho constitucional y nos dio a los ciudadanos, interpretó que el voto debía de ser libre. O sea, que nosotros pudiésemos ejercitar ese derecho de ordenar los listados, de que las planillas se nos presentaran de una forma completa y que el elector pudiera visualizar, ya sea por fotografía o por nombre, a la persona a la cual iba a elegir. Eso es darle al ciudadano o a la ciudadana 3 elementos. Darle rostro, conocimiento, nombre o nombre. Hemos escogido, yo creo que no tiene discusión esto, ya ponerle rostro para que sea más fácil, y el nombre del candidato. Eso está perfecto, es bien, está bien. Que se nos presente la planilla completa para que nuestro campo de acción sea grande, pero se nos está limitando en la libertad de elegir el ordenamiento de las listas. O sea, la ley emitida es inconstitucional. Yo no la puedo declarar inconstitucional, el tribunal no la puede declarar inconstitucional. El único órgano capaz de declarar inconstitucional una ley es la Honorable Sala de lo Constitucional. Pero con el problema que hay ahorita, si la declara inconstitucional, los diputados no le hacen caso. Pero es que aquí no se trata que hagan caso, y por eso es que la ciudadanía, mire, en España, yo acabo de regresar de un curso de Derecho Constitucional y fui testigo de lo que es este movimiento de los indignados. Aquí lo que van a provocar no es un movimiento de indignados, sino que un movimiento de encachimbados. O sea, ya está, basta ya. O sea, la gente, perdón la palabra, se está encachimbando plenamente de que jueguen con la cara de la democracia, que jueguen con la institucionalidad democrática del país. O sea, ya los ciudadanos están hasta aquí de ese tipo de situaciones. Ana, Lorena y Nurimabel. O sea, o van a hacer que estas cosas vayan creciendo, y empezamos a ver espectros de la sociedad civil multifacéticamente representados y con niveles grandes. Alguien me decía hoy, están diciendo que son tuiteros o facebookeros, o sea, y que son élites que se están pronunciando. No sean ciegos a los señores políticos de los partidos políticos. Si no se ponen a respetar el clamor ciudadano, se los va a llevar la corriente. O sea, yo creo que la gente está muy atenta a este tipo de cosas.
Mire, magistrado, pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, que al marcar la bandera le doy un voto a cada diputado? ¿Y por qué, como decía Lorena, cuando marco 3 caras no le estoy dando un voto a los 3 que yo prefiero? O sea, no entiendo por qué si yo marco una bandera le doy 1 a los 25, pero cuando marco 3 no le estoy dando a cada uno de ellos. Ahí está la contradicción, o sea, porque lo que están haciendo, y la lógica es, claro que si una persona quiere por todos los candidatos de su circunscripción votar de su partido, lo puede hacer perfectamente, vota por la bandera y le cuenta un voto igual a todos. Pero si yo no quiero a alguien, si yo no quiero ese orden, o sea, ¿dónde está mi derecho ciudadano? Y ese derecho nos lo dio la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Y tenemos que protestar, Ana. Ahora, y vamos a seguir protestando por eso. Hablemos en la práctica, porque aquí nos cayó en el Facebook un comentario de Edwin Lima y dice: nos vamos a tardar como 15 minutos solo en San Salvador promedio por persona al votar. Entonces, ¿cómo va a estar colocada la papeleta? Porque es algo incómoda esa sábana. La van a colocar de frente, va a haber una mesa especial y va a estar... Es un anaquel especial. Repito, solo es el departamento de San Salvador el que presenta este problema. Pero ¿cuánto representa eso en inversión? No, es muy caro, Ana, y los cálculos ya está presupuestado. El tribunal aprobó un presupuesto de 28 millones de dólares aproximadamente. Un poquito más de 4 millones que de la última elección, ¿verdad? Sí, pero tomemos en cuenta que va la campaña educativa para poder informar este tipo de situación a la ciudadanía. O sea, eso ha incrementado, el incremento van en rubros muy específicos, voto residencial, más del 50% del país, va la campaña publicitaria para guiar el nuevo sistema de votación, que es obligación hacerla, o sea, y lo que incrementa en materiales didácticos de votación, logísticos de votación, es solamente una cuestión del 20% sobre lo que se gastó en la elección pasada. Rita Rivas nos dice, si no quiere marcar a la par de la fotografía, va a marcar la bandera del partido, una de las dos, porque si marca las dos, el voto se anula. No es así, ¿verdad? No es así. En ese caso sería el voto por la bandera, y vamos a hacerlo gráficamente en esta que es más fácil de poder manipularla. Aquí hay un plumón. Está aquí, vino una persona, en este caso vota por el FMLN y vota por un candidato. Entonces, de nada le sirvió votar por el candidato. De nada le sirvió votar por el candidato porque votó por el partido, y por lo tanto el orden que va a ser un voto para este en la casilla 1, 2, 3, que complica el sistema de votación. O sea, cualquiera que la gente pueda tener confusiones de preferencia va a ir al voto del partido. Y lo otro es que al votar por la bandera están obligando a la gente a tener un voto cupular, un voto puesto por la dirigencia de los partidos. ¿No hay un poco de desigualdad para los candidatos independientes? Porque, vaya, si yo veo esta papeleta así, los candidatos independientes, y en la grande que usted tiene, son los que quedan al final, o no son los del final. No se ha hecho la rifa. No. Eso es... Lógicamente hay que hacer un sorteo, pero por lógica, los únicos que pueden presentar planillas completas son los partidos políticos. O sea, y los candidatos independientes no tienen planilla. Los candidatos independientes son unipersonales, y por lo tanto tiene que haber una separación en la papeleta, y así es en todos los sistemas electorales democráticos que conocemos, que es el 95% que lo tienen así. Es una desventaja, y por eso digo yo, si los partidos políticos tienen privilegios electorales, pero es lógico, es un colectivo de personas que se ha unido, que tiene una historia, que ha tenido procesos de inscripción muy en unos casos, pues, porque otros se hicieron por decreto, pero hay partidos aquí en el país que han presentado sus más de 50,000 firmas, han tenido los procesos, han comprobado su existencia a través de la participación política, y por lo tanto eso es en cualquier sistema político privilegiado. Pero yo estoy seguro, si la gente identifica un liderazgo independiente sólido, va a tener la oportunidad de votar por él. Haciendo nuevamente un ejercicio, creo que hay 3 opciones de voto. Si la gente marca solo la bandera, es un voto para Arena. Correcto. Si no marco la bandera, pero marco los rostros, es un voto para Arena. Correcto. Y si marco la bandera
y los rostros es un voto para Arena. Eso así es. Entonces solo tenés absolutamente lo mismo, cualquiera de las tres opciones que se puedan marcar. Salvo que marque nada más la foto de un candidato. Solamente, y voto para el candidato. Ahí está la trampa. Solamente si marcamos la foto de un candidato, es un voto para Arena, pero es un voto privilegiado para esa persona. Es la única forma. Entonces, pero va a competir con Arena. Contra toda Arena. Es decir, va a competir contra su propio partido. Contra la decisión popular del ordenamiento de la lista. Este candidato de Arena tendría que ser solo la marca de él y no marcar la bandera. No. O sea, es ridículo porque entonces el candidato de Arena en su campaña tendría que decir: vote por mí y no marque la bandera. Exacto. O sea, es votar, es lo que digo. ¿O no? ¿Sí? Vote por mí, pero no marcar la bandera. Porque si no, no. O sea, pero no es ridículo, ¿Y qué partido político hace ese tipo de campaña? Ninguno. Por lo tanto, están poniendo en una indefensión, en una confusión a la ciudadanía innecesaria. Y era fácil de explicarlo. Es decirle al ciudadano en una campaña educativa: para que tu voto cuente, solo puedes votar por la bandera de tu partido político, lo que dará la preferencia a todos los candidatos de tu partido político. Puedes votar por uno o más candidatos, lo cual privilegiará a esos candidatos en el orden de ingresar a la Asamblea Legislativa, que es lo que la así lo entendía yo. Sí, pero no es así. Lo que han aprobado en la Asamblea y lo que sancionó el señor presidente de la República es inconstitucional. ¿Y esa sanción a quién beneficia entonces? A las cúpulas de los partidos políticos que no quieren entender el cambio democrático del país. Y entonces el Tribunal Supremo Electoral no está conforme con ese marco regulatorio. No, yo no estoy conforme. Eso habrá que preguntárselo a cada magistrado. En las sesiones entiendo que hoy es que el tribunal no puede deliberar sobre si lo va a aplicar o no. Hay una ley de la República. Si esto sigue, este decreto vigente, nos va a tocar más que organizar esta burla democrática a la ciudadanía. O sea, yo no sé entonces para qué tener esta sábana que tenemos aquí, si el objetivo de invertir en este esfuerzo es para darnos la facultad a nosotros de ordenar quién va a ir a la Asamblea Legislativa. Gracias a Dios, creo que hay políticos que han entendido que esto debe de darse en el país. Hay movimientos muy amplios ciudadanos que van a empujar por esta reforma y estamos a tiempo. Y hay una sala de lo constitucional que merece todo mi respeto y está actuando correctamente en pro de la democracia del país. Por lo tanto, yo no doy esta batalla ni mucho menos por perdida. Creo que por el contrario nos obliga a movilizarnos como ciudadanos. Pero es una cuestión de tiempo o de movilizarse ya, porque el tiempo está corriendo. Ana, yo le voy a decir, aquí tampoco no tenemos que nos asusten con que no hay tiempo. Si el tribunal ya tiene los modelos de las papeletas, si lo que falta es volver al marco constitucional, es simple y sencillamente derogar ese decreto y el sistema de votación, de conteo de votos, hoy va a ser mucho más ágil que la elección presidencial, porque luego lo vendré a explicar si me invitan otra vez al programa. Estamos diseñando un sistema que va a ser confiable, totalmente seguro y ágil, con una rapidez ya de tecnología moderna, de una era de modernidad para el país. Todo esto es posible, pero siempre y cuando le respetemos al ciudadano su derecho a votar por quien él quiere en la Asamblea Legislativa. ¿Y usted cree que la sala puede darle agilidad al proceso cuando vemos que hay una polémica por el famoso decreto 743? En la Asamblea Legislativa, bueno, los mismos diputados propusieron la votación unánime. Entonces, si va un recurso de inconstitucionalidad, pero si la sala no logra el voto unánime, en el diario oficial no se publica. En primer lugar, yo creo que es un delito, rayando en un delito, que un funcionario como el director del diario oficial desobedezca la actuación de un órgano del Estado. Así lo acompaña el presidente de la República en su decisión. O sea, si es que aquí no estamos en Venezuela, perdón a los que no les guste que los diga, aquí no estamos en Cuba, aquí no hay dictadores, aquí no hay reyesuelos ni semidioses, aquí estamos en El Salvador y hay una democracia. Aquí, si a alguien no le gusta una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que ocupe los mecanismos legales. Si creen que los magistrados violentaron verdaderamente, que les inicien un antejuicio, pero no vayan a venirlos a estar chantajeando con un decreto, con una pieza de correspondencia que la van a tener ahí como espada de Damocles para decir mañana te quito, pasado mañana no te quito. Y yo sé que a los magistrados de la sala eso no los va a intimidar. O sea, el recurso de inconstitucionalidad estoy seguro que lo presenta un ciudadano y será resuelto.
será resuelto por la sala, porque la misma sala fue la que dio los elementos y por lo tanto ese decreto que sancionó el presidente es inconstitucional. Y ningún salvadoreño está obligado a obedecer una ley que no sea legal, que sea declarada inconstitucional por la sala y que la publiquen en los periódicos, que ya se han dado antecedentes en el país. O sea, el diario oficial no es el único vehículo para darle el principio de publicidad a una legislación en el país. Tienen todo el derecho los señores magistrados. Vamos a ir a una pausa comercial. En breve regresamos con nuestro enlace microondas. Ya volvemos. Este miércoles, en Amor en Custodia. ¿Le alegra mucho verme aquí? No. Vine a que me diga qué tan peligroso es don Santiago de Luche. Vine por Victoria, tu hermana. Se fue para Europa, después de lo que le hiciste. Paz, no tengo idea de qué me estás hablando. Estoy hablando de que la utilizaste para vengarte de mí. Amor en Custodia, de lunes a viernes, 10 de la noche, por Canal 33. Continuamos, vamos hasta el edificio Avante con el ingeniero Francisco Merino, diputado y miembro de la Comisión Política del PSN. Diputado Merino, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Lorena, Ana, Nerimabel y a nuestro especial amigo Walter. Es un gusto estar en este programa. Ha estado usted escuchando la entrevista, me imagino, diputado. ¿Qué opinión le merece este conteo de votos que vamos a tener para las próximas elecciones del 2012? Ciertamente era previsible esta serie de problemas que se están ya identificando y que seguramente vendrán otros, tal vez de mayor dificultad del resolver. Nosotros advertimos cuando surgió esta sentencia de la Sala de lo Constitucional en julio del año pasado que se estaba realmente transitando en un lindero muy peligroso que era el violentar la Constitución. En mi caso, yo como diputado constituyente me sentí obligado porque hay documentos históricos que respaldan lo que se aprobó y lo que se aprobó es el espíritu de la Constitución. Al margen de que si es lo mejor el que solo esté en los partidos políticos, eso es lo que manda la Constitución. Sin embargo, hubo una coincidencia de posiciones entre FMLN y Arena y hacen una mayoría prácticamente que dio como resultado el tomar esa sentencia al pie de la letra, no solo refiriéndose al voto de las listas cerradas, sino que también a la participación de candidatos independientes. La explicación del magistrado Araujo lo que demuestra es que los independientes no hacen nada ahí, en ese peor con la sábana, pero aún en las papeletas más pequeñas realmente están desdibujados. Es muy difícil realmente que tengan oportunidad. Entonces, se quiso de alguna manera poner la carreta delante de los bueyes, es decir, miren, el objetivo es este, cómo llegar a él no importa, pero ahora en la práctica ya se está reconociendo que hay dificultades tremendas como el manejo de estas papeletas, pero además está lo del conteo de votos, pero además está lo de la campaña que no se ha dicho. ¿Qué sucede cuando el mensaje es que hay que quitar a la gente que viene de antes?
Si la gente que viene de antes es la que para bien o mal es conocida, y para que un nuevo emerja hay que darlo a conocer, y muy bien se ha reconocido que los partidos van a hacer su campaña institucional. Entonces, cuando alguien viene en una posición ya, digamos, de medianía o al final de la lista, pues difícilmente va a ser alguien que pueda por sí solo hacerse valer ante la población como un candidato que ofrece más que los que están arriba de él en esa nómina. Y de alguna manera todo esto va a inducir a que la población siga votando como lo ha hecho siempre, por la bandera. Pero diputado, ¿por qué cuesta tanto hacerle caso a una resolución? ¿Por qué cuesta tanto que los partidos le cedan a la población el derecho de decidir a quienes realmente lo representan en la Asamblea Legislativa? El problema no es ese exactamente, el problema es que en esa sentencia se quiso abarcar mucho. Si esto de las modalidades, como bien se ha explicado, ya se usa en otros países, y los salvadoreños somos capaces de hacer este ejercicio de la mejor manera posible. De hecho, todos los hermanos salvadoreños que residen en Estados Unidos, que ya son ciudadanos, allá van a las elecciones en donde no solo son los congresistas federales, sino que los estatales, están las autoridades locales, jueces, sheriff, y en una sola papeleta que parece sábana también, el ciudadano tiene la oportunidad de elegir libremente. O sea, ese ejercicio no es que sea complicado. El problema es que aquí el sistema se ha forzado. Es más, ahorita no, como dije yo, no se han superado todas las dudas que van a surgir. Yo sé que el Tribunal Supremo Electoral tiene ya un plan definido de campaña, que hay recursos, etcétera, pero hay realidades también acá. Este tema que le digo de la promoción de los candidatos, eso no está claro. Eso es bien difícil ya en la práctica. O sea, operativamente hay desventajas, hay segmentación, hay un privilegio de los que van arriba de los demás, porque es un mensaje subliminal. Diputado, pero ¿a usted le parece que tiene sentido el imprimir en las papeletas los rostros de todos los candidatos a diputados y diputadas, si al final, al hacer los ejercicios aquí prácticos, siempre va a primar el voto del partido? Claro, a eso me refiero. Y por lo general, los candidatos que van en las primeras posiciones son seguramente los diputados actuales. Seguramente, o por lo menos los que tienen posiciones relevantes en las organizaciones de cada partido. Diputado, pero bueno, escuchando los argumentos tanto de nuestro invitado acá en el estudio como en el suyo, uno puede entonces entrar en un análisis de que una sentencia genera este debate de un decreto que salió de los mismos políticos. Entonces, ¿por qué, si conociendo estas desventajas de las que hablamos esta noche, los políticos las aprueban en la Asamblea y después se convierten los mismos partidos políticos en los críticos de esas desventajas? O sea, no entiendo la contradicción. No hay contradicción, porque esto no se aprobó por unanimidad. Pero lo aprobaron los partidos, diputado. O sea, en el Congreso están representados ustedes, los partidos políticos. No, precisamente, pero no es lo mismo Chana que Juana. Hay partidos que aprobaron eso. Ajá, que ahora no estén coincidiendo es otra cosa. Los que aprobaron eso originalmente no están coincidiendo, que fue como... Porque las reformas originales las aprobó el PCN, las que vetó el presidente. Esto de la admisión de esa sentencia, quienes formularon esa legislación originalmente fue Frente y Arena. Ahí están las votaciones. Entonces, ¿verdad? Los demás nos quedamos al margen. Incluso hubo una comisión ad hoc que estuvo durante 3 meses escuchando a juristas de reconocida trayectoria, porque han sido presidentes de la Sala de lo Constitucional en los últimos 20 años. Hubo recomendaciones muy puntuales, las hicieron a un lado, porque lo que se estaba advirtiendo es que esto ya tenía problemas desde su nacimiento, y no hay que confundir esto con el hecho de reconocer la necesidad de reformas electorales profundas. Pero, don Francisco, perdón que lo interrumpa, pero yo creo que lo que Neri quiere llegar es cierto. Tal vez al principio Arena y el Frente empezaron a hablar de este tema, pero está más que evidente que Arena después decidió no secundar la reforma
porque alegaba que no respetaba la resolución de la Corte. Y creo que el magistrado quería agregar algo. Sí, yo quiero aclarar un punto. En lo que no estuvo, que se pusieron de acuerdo Arena con el FMLN, es más, yo fui crítico de la posición de mi mismo partido, fue sobre las candidaturas independientes, que es la legislación que venía a poner requisitos altísimos a la participación de candidatos independientes. No, Arena ha sido firme desde el principio de votar por los 3 elementos: fotografía y nombre del ciudadano. Que sea el ciudadano y la ciudadana la que privilegie el orden en el listado. O sea, esos argumentos, Arena ha sido consecuente. El único punto donde Arena, y sufrió el veto del presidente, fue para las candidaturas, chicos, para las candidaturas de los independientes en los requisitos, cosa que yo personalmente critiqué y mantengo aún, porque creo que es necesario abrir la posibilidad. Y lo ha dicho perfectamente el ingeniero Merino, el diputado Merino. ¿En qué sentido? Pues hombre, si la gente, aquí no somos babosos, o sea, en El Salvador yo creo que no nos pongamos, o sea, todos los salvadoreños que viven en el exterior saben perfectamente si se vota por nombres, ni siquiera por fotos. Aquí es una facilidad para la ciudadanía, o sea, he visto procesos cuando se han implantado en Sudamérica, poblaciones indígenas ocupan estos sistemas de votación y lo hacen perfectamente. No es decirle verdaderamente a la ciudadanía: ¿el partido político tiene un privilegio? Sí. Nadie le puede impedir al partido, vota por Arena, vota por el FMLN y sacar su campaña. Pero lo que no nos pueden coartar, que aquí no es si me gusta la sentencia de la sala o no me gusta. La sala tiene derecho de emitir cualquier tipo de sentencia y dijo, para que sea constitucional la norma del Código Electoral, tiene estos elementos que tener. Tiene que ser listado completo, eso ya lo cumplieron, gracias a Dios. Tiene que llevar fotografía o nombre, eso lo han cumplido, y aparte de eso, el ciudadano tiene que tener el derecho a posibilitar que el que él quiera llegue. Eso no lo han cumplido. Que es lo más importante. Que es lo más importante, han violado la Constitución. Y yo estoy seguro, si no lo hace nadie, que yo estoy seguro que habrá quien sobra, mañana van a haber 3, 4 demandas, yo por lo menos voy a presentar una demanda de inconstitucionalidad contra ese decreto en mi calidad de ciudadano. Usted como Walter Arajo. Correcto, y tengo el derecho pleno como ciudadano salvadoreño. ¿Cuándo va a presentarla? En los próximos días, si no lo hace otro salvadoreño, que estoy seguro, pero aparte acompañaré y si no lo hace nadie, lo voy a hacer yo, porque creo que es importante defender este principio de Constitución. Ahora, diputado Merino, ¿y por qué si se le escucha a usted crítico en cierta forma de todo este proceso, por qué el PCN no intenta revertir esto? ¿Por qué el PCN no intenta convencer de corregir lo que evidentemente está mal y no cumple con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, yo no quisiera apartarme del tema estrictamente electoral. Lo que pasa es que al referirme a la primera sentencia es porque ahí se inicia una serie de sentencias, muchas en materia electoral, que han traído, o por lo menos permiten visualizar cierto rumbo, ¿verdad?, para llegar a modificar todo un sistema electoral, por lo menos el caso de la cancelación, de ordenarle al Tribunal Supremo Electoral que inicie un proceso de cancelación contra PCN-PDC, no parecía ser como el momento. Luego la remoción de los magistrados Moreno Niños y Óscar Morales, y de repente cada viernes estábamos teniendo una sentencia que tocaba los aspectos puramente electorales, y sabemos, incluso a mí me consta porque he hablado con magistrados de la Sala de lo Constitucional, que efectivamente también tienen en estudio el tema de los cocientes y residuos, que es una materia regulada en la Constitución. Entonces, el llevar una carrera en estar imponiendo vía sentencias de Sala de lo Constitucional por la excusa de que ahí estaban esos expedientes, yo estoy seguro que hay otros más que también son importantes y urgentes, así como también lo es el ver hacia adentro del órgano judicial, superar los problemas de entre los magistrados de Corte Suprema de Justicia, poder poner orden y combatir la corrupción y la mora judicial en todo el sistema judicial, pero eso no se está haciendo. Si aquí toda la carga se vino a una serie de sentencias, muchas de ellas, como digo, en materia electoral, que son las que tienen en este momento
lo que se ha dado a llamar un conflicto de órganos, que por lo menos desde mi punto de vista, sigo insistiendo, la Sala de lo Constitucional no es un órgano y que está definida en la misma ley orgánica judicial. Yo mostraba ante cámaras el día de ayer una impresión obtenida del Centro de Documentación de la Corte Suprema de Justicia, para que no se diga que es que nosotros le hemos alterado. Y ahí le define claramente qué es órgano judicial, qué es Corte Suprema, qué son las salas, las diferentes salas y la Sala de lo Constitucional, porque hay que hablar con propiedad de lo que se trata, ¿verdad? Con todo el respeto para los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional y particularmente los 4 que son los que han dominado, digamos, la conducción de esa sala. Diputado Merino, muchas gracias por su participación y solo antes de finalizar queremos preguntarle al magistrado cuándo va a haber una resolución sobre la cancelación de los partidos, tanto PCN como PDC, aprovechando pues que tenemos al diputado Merino vía microondas. En primer lugar, yo quiero aclarar un concepto, o sea, que es básico para entender este tema. Estamos ya casi por finalizar. Sí, yo sé, y es breve. El único ente que puede, el único órgano del Estado que puede declarar inconstitucional una ley es la Sala de lo Constitucional, no es la Corte Suprema de Justicia, no es el órgano judicial, es la Sala de lo Constitucional, nuestro Tribunal Constitucional. Y quiero aclararte, chico, de que la Sala no le ha ordenado al Tribunal Supremo Electoral cancelar al Partido de Conciliación Nacional y al Partido Demócrata Cristiano. Lo que ha hecho la Sala de lo Constitucional es hacer declaratorias de inconstitucionalidad de unos decretos y en base a eso ordenarle al Tribunal Supremo Electoral reiniciar el proceso de cancelación de esos 2 institutos políticos. Y ese proceso, que es el que está llevando el Tribunal Supremo Electoral, abrió a pruebas a 10 días en primer término para que presentaran pruebas de si estaban de acuerdo, porque perfectamente pudo haber dicho el Partido Demócrata Cristiano o el Partido de Conciliación Nacional, no, estamos de acuerdo de que nos cancelen, cosa que no han hecho. El Partido de Conciliación Nacional lo que está alegando, y el Partido Demócrata Cristiano en sus escritos para que la población lo conozca, es que no hay legislación vigente, porque se declaró inconstitucional el decreto del 3% y hay una declaratoria por principios de retroactividad, por principios jurídicos del decreto anterior que establecía el techo del 1%. Al no haber norma sancionatoria, dice el PCN y el PDC, no pueden aplicarnos una cancelación. Ese es alegato de los partidos. El proceso está abierto, se han presentado pruebas, el tribunal está ya en la última fase de los alegatos de bien probado, que son 5 días, tenemos como último día el día lunes. Y lo que habrá aquí es una sentencia, chicos, no una resolución, o sea, es una resolución, mejor dicho, una sentencia del Tribunal Electoral del país, del Tribunal Supremo Electoral, en la cual yo no voy a adelantar cómo voy a votar, porque lo voy a hacer por escrito, porque quiero el día de mañana que quede constancia en la resolución por escrito cuáles son los argumentos hasta ese día, porque hay quienes están esperando para recusarme. O sea, si yo adelanto algo, van a decir de que ya di mi posición y no les voy a dar el gusto a quienes eso pretendan. Yo voy a votar jurídicamente sobre el aspecto legal que me compete. A mí no me interesa si es conveniente para la democracia, si existe el PCN, el PDC, si es bueno, si es malo, si me caen bien o me caen mal. Yo voy a actuar apegado a derecho y, por lo tanto, a mí no me ha ordenado la Sala de lo Constitucional declarar cancelado al PCN. Me ha ordenado iniciar un proceso y hacer mi valoración de carácter jurídico. Tenemos que despedir el enlace microonda. Muchas gracias, diputado, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes, y para tranquilidad de mucha población decirles que tampoco hay nada iniciado para separar del cargo a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional sin un debido proceso. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Magistrado, para continuar, tenemos aquí algunos comentarios que nos han llegado al Facebook. Nelson García felicita todo lo expresado por el licenciado Walter Araujo. Tommy Núñez dice buenas noches. Quisiera preguntarle al licenciado Araujo cuándo darán el veredicto sobre los partidos de PCN y PDC, que ya lo adelantó usted.
hay que hacer una campaña general para que no se voten por la bandera, sino solo por las fotografías, dice Carlos Reyes. Señor magistrado, ¿por qué no se deja de tanta demagogia y que se entienda que usted estuvo como presidente en 3 elecciones anteriores y hubo fallas, y hoy en día usted es minoría? Y también que por qué cuando usted estaba de presidente del Tribunal Supremo Electoral, ¿por qué no se hicieron iniciativas en esa época? En primer lugar, al último ciudadano, quiero responderle, la ley que estaba vigente era la que teníamos vigente. Fuimos a votar como lo mandaba la ley. Ahora, la sentencia no estaba cuando yo fui presidente del tribunal, nosotros no hemos hecho más, y por eso Neri Mabel me preguntó, ¿qué van a hacer ustedes como tribunal? O sea, no podemos hacer más que cumplir la ley que está vigente, y eso siempre se ha hecho así. Magistrado, usted adelantó que interpondría un recurso de inconstitucionalidad como ciudadano, como Walter Araujo, ante la Corte por este tema. ¿Cuánto de plazo va a esperar usted para tomar esa acción? Eso, yo repito, si hay ciudadanos que lo hicieron mañana, no vamos a atiborrar a la Corte con 20 procesos, o sea, creo que basta con uno que haya, pero si no se ve nada, lógicamente... Pero no se ve nada de aquí a cuándo, de aquí al viernes, de aquí al lunes... Yo estoy seguro que el lunes ya va a haber más de una demanda de inconstitucionalidad, a lo que evidentemente, y lo van a hacer este tipo de organizaciones. Ahí está el doctor Alfredo Martínez Moreno, ahí está el doctor Abraham Rodríguez, nadie va a alegar en este país, hemos sido diputados contradictorios, o sea, en partidos políticos nadie diferentes. Lo pone, usted ya dijo que usted va a yo lo pondré, y pero eso lo que usted puede estar seguro. Magistrado, es que imagínese lo que significa volver a esperar que la Asamblea emita otro decreto. No, entonces, es que ya no podría, porque puede, pues lo que tiene que hacer es acomodar, y si eso no se tarda, ¿cuánto? Si aquí hemos visto pero cómo... la dinámica de la Asamblea, sí, diputado. Se han votado un récord. Aprobado un decreto legislativo en cuestión de horas, lo han llevado a casa presidencial en 1 hora, lo ha sancionado el presidente en otra hora y lo han llevado a publicar al diario oficial en otra hora. Es el récord. Lo que más me preocupa es que, bueno, la Corte lo puede aceptar, lo declara inconstitucional, pero ¿quién le va a hacer caso si no están creyendo y no están tomando en cuenta las resoluciones de la Corte? Mira la resolución sobre declarar nulas unas elecciones. Los diputados dicen que no le hacen caso porque no hay 5 firmas. Pero es lo que sucede, Ana, son las contradicciones de nuestros diputados en la Asamblea Legislativa, porque quieras o no, la unanimidad en la sala, ¿quién la buscó? La buscaron los grupos parlamentarios, y Arena estuvo en favor. Y creo que fue un error de Arena, y Arena ha reconocido su error. Yo creo que rectificar un error es lo correcto cuando uno comete, y eso puede estar en política, y tiene que tener un valor grande en política, porque así es, y no somos perfectos, o sea, y creo que eso es aplaudible, pero hoy lo que no es comprensible es como un partido político que se ha dicho defender la institucionalidad del país como el FMLN, hoy no quiere acompañar la derogatoria. Magistrado, le agradecemos mucho su participación esta noche. Queremos entregarle un brochure informativo del edificio Avante, una cuponera también con algunas promociones para que usted pueda visitar el edificio, y por supuesto que quedan las puertas abiertas para nuevas ocasiones aquí en Sin Su Permiso. Tienen que ser muchas entrevistas para que nos siga aclarando más dudas, porque sabemos que es un tema muy importante, y también como medio de información queremos colaborar con la ciudadanía y con ustedes para divulgar lo mejor posible esta forma de votación. Gracias, Lorena, gracias, Ana, a Neri Mabel, que también hoy nos acompañó esta noche, y a la orden de la ciudadanía, que para ellos es que trabajamos. Muchas gracias, amigos y amigas televidentes. Nos vemos el próximo miércoles. Que descansen. Una feliz noche.